Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 10 de la materia de procesos industriales. El grupo está conformado por Fabricio Medina, Brian Ramírez, Ronnie Alonso y José Vera. El tema que le vamos a presentar ahora es normas ANSI ISA S5.1 1984. Bueno, las normas en instrumentación y control se emplean un sistema especial de símbolos con la finalidad de transmitir de una forma más fácil y específica cierta información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. La norma ANSI 5S5.1 identificación es una norma de identificación y símbolos de instrumentación. En este caso, en el apartado 6.9, tenemos varios ejemplos en cuanto a diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, tenemos la alarma que está representada por la letra A. En la segunda letra de los símbolos, por ejemplo, en el primero tenemos, en el primer diagrama tenemos cuatro tipos de alarmas separadas. En este caso, en la primera alarma tenemos LAHH, que L representa nivel y la alarma, y HH que representa a alto, alto, que quiere decir una alarma de nivel muy alto. En la segunda tenemos una alarma de nivel alta, y en la tercera tenemos una alarma de nivel baja, y la cuarta es una alarma de nivel muy baja, porque es LL en este caso. Bueno, ahora tenemos, en el segundo diagrama tenemos lo que es un, tenemos un anunciador de alarma común de temperatura alta y muy baja. Y en el tercer diagrama tenemos un simbolismo abreviado para sistemas visuales compartidos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la función de control, que está representada por la letra C. En el primer diagrama tenemos un controlador indicador de temperatura, que está representado por TIC, que quiere decir obviamente controlador indicador de temperatura, que sigue de un transmisor de temperatura hacia una válvula de ejecución. El segundo diagrama tenemos un termostato de ambiente todo o nada acondicionado actuado sobre una bomba de circulación. En el tercero tenemos un control de cascada, controlador de caudal con punto de consigna, mandado por un controlador de nivel. Bueno, ahora tenemos lo que es la función diferencial. El primer diagrama es un indicador de temperatura diferencial, y el segundo es un interruptor de presión de alto diferencial. Bueno, en cuanto al ratio, que está representado por la letra F, que en el primer diagrama tenemos un controlador de relación de caudales. En este caso tenemos de dos plumas para registrar el caudal. En cambio, en el segundo diagrama tenemos un controlador de relación de caudales, en este caso con una sola pluma, para registrar la relación de caudales, como en el anterior que teníamos de dos plumas, en este caso sería de una sola pluma. Y en el tercero tenemos un registrador de relación de compresión conectado directamente. Bueno, ahora tenemos lo que es la letra G, un dispositivo de visualización de vidrio. En ese caso, en el primer diagrama, como solo tenemos un diagrama, esa de ahí representa una mirilla de vidrio para visión interna. Y ahora tenemos lo que es indicador, que está representado por la letra I.
En este caso es un indicador de presión local y un transmisor de presión con toma común e indicador de presión montados en un panel. Ahora tenemos lo que es el manual, que está representado por la letra H. En este caso, el primer símbolo es una estación de mando manual con manómetro de salida. El segundo es un interruptor eléctrico manual que está conectado a un manómetro. Y el tercero es una estación de mando manual con interrupciones manuales. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la exploración, que está representado con la letra J. El primer diagrama nos hace referencia a un transmisor explorador de presión conectado a los puntos 5, 6 y 7 del proceso. El símbolo 2 es una línea de muestra conectada a un transmisor de concentración de butano, en este caso, no está en inglés, a través de una válvula. K, que es una estación de control, está representada con la letra K. La estación, este diagrama que representa es una estación de registro de control de caudal montada en un panel de control, un panel con plumas adicionales de caudal, presión y controlador local. Las luces de piloto está representada por la letra L. Tenemos dos tipos de diagramas. El primero es un controlador todo o nada de zona diferencial de nivel de suministro a través del arranque y paro de bombas por controlador de nivel 107 y el controlador de nivel 108, que está actuado también con luces piloto de alto y bajo nivel. Las alarmas de alto y bajo nivel son actuadas por las alarmas de nivel, en este caso sería alto y bajo, con un lazo de control 105. El tercer diagrama tenemos las luces de piloto que indican que tiene una temperatura de llegada a valores intermedio, alto y muy bajo. Bueno, ahora tenemos lo que es el punto, que está representado con la letra P. El primer diagrama tenemos lo que es el primer símbolo tenemos un punto de análisis de muestra de ensayo. El segundo diagrama es una columna de instalación con conexión para posición alternativa de sensores. Ahora tenemos lo que es un integrador o totalizador, que está representado con la letra Q. El primero es un medidor de caudal de presión diferencial. Tiene un registro de caudal, una indicación de caudal integrado y un interruptor actuado por caudal integrado. El segundo diagrama es un medidor de caudal de presión diferencial. Tiene un registro de caudal y, a diferencia del anterior, eh, tiene una indicación del caudal integrado y un interruptor actuado por caudal. El tercero es un totalizador de tiempos de marcha conectado al motor de bomba. Bueno, ahora tenemos lo que es un registro o impresión. El primer diagrama nos hace referencia a un registro de datos multivariable, multipunto,
con un interruptor para el punto 7. El símbolo, el diagrama 2 nos hace referencia a la señal de nivel a pluma de un registrador continuo de dos plumas. Esta pluma tiene un interruptor y actúa sobre dos válvulas y de solenoide en el nivel alto. El esquema 3 nos hace referencia a la señal de nivel a punto 1, registrador multipunto de nivel. El punto 1 tiene un interruptor y actúa sobre dos válvulas de nivel alto. Bueno, y por último tenemos lo que es un interruptor que está representado por la letra S. El primer esquema tenemos un termostato de baja temperatura con una salida para alarma y disparo. El segundo, bueno, los dos esquemas que tenemos ahí, el 2 y el 3, son básicamente lo mismo. El 2 es una alternativa y el 3 es otra alternativa. En este caso, ambos representan lo que es un termostato de baja temperatura con dos salidas para alarma y disparo. En cuanto al diagrama 4, es un interruptor de caudal de tipo receptor actuado con una alarma de bajo caudal. Y el 5 y el 6 son dos alternativas. Ambos representan lo que es un registrador multipunto de temperatura, un interruptor integrado de alta en el punto 4 o alarma común. Y por último tenemos el diagrama 7, que es un indicador de temperatura con un punto. Bien, continuando con la exposición, tenemos aquí lo que son los transmisores. Tenemos transmisores con entrada de termopar y salida eléctrica. También tenemos la alternativa A1. Y por otro lado también está el transmisor con salida neumática. También tenemos aquí unos transmisores que desarrollan varias funciones, conocidos como multifunción. Bueno, esta es que estos como son, reciben señales de flujo. Esto lo que hace es, indica cuando está pasando flujo y registrar la cantidad de flujo. Esto también va a tener un interruptor o una alarma que va a activar una válvula para lo que viene siendo volver a registrar la salida de un flujo. Y asimismo para, en caso de algún rebosamiento, activar una luz piloto. Por otro lado tenemos el amortiguador de base. También tenemos acá calculador retransmitir. Está en la parte de aquí. Tenemos que estas dos son unas válvulas de control neumáticas que van a ser accionadas por una señal de corriente eléctrica, que va a tener un convertidor electroneumático para convertir la señal. También tenemos transmisores de presión. Esto funciona mediante láser que va a convertir el voltaje y registrarlo como una presión. Y también tenemos las válvulas de salida del tanque. Vemos aquí en la parte inferior hay una válvula, la cual es una válvula de salida que se va a abrir según lo requiera el nivel más alto de presión. Ya, y en la parte inferior también tenemos asimismo, para controlar la temperatura mediante un relay que va a anticipar la cantidad de flujo del caudal. Válvula o persiana, es una válvula que tiene en la parte superior un gato manual o una prensa, un gato hidráulico manual montado en su parte superior. Aquí tenemos también asimismo cálculo o relay. Va a ser un cálculo de lo que viene siendo el caudal másico de masa que sale por este relay y que tiene tres entradas lineales, y que una va a ser la presión, otra va a ser la temperatura, y una entrada se le va a asignar a la entrada no lineal para lo que viene siendo el caudal. Y tenemos también el
actuador de accionamiento o elemento final no clasificado. Esta es básicamente, la primera es una bomba dosificadora que se encarga del control del final de carrera automático, o también puede ser manual. Y lo que viene siendo acá también es una turbina. Esta va a tener una variación de velocidad mediante un sistema automático o manual. Asimismo tenemos transmisor de caudal. Lo que va a ayudar es a compensar la temperatura que se necesite en el ambiente, o sea, lo que haga falta para tener una temperatura externa. Un registrador de flujo, va a tener aquí en esta parte, va a tener una pluma de presión que va a estar conectada a la entrada del grifo, del grifo que esté saliendo el flujo, y va a registrar la cantidad de flujo y el tipo de presión diferencial. Y acá tenemos también una estación de carga manual, que no va a tener un indicador de salida, es con indicador que va a tener un receptor de flujo. También tenemos aquí a la salida del tanque, va a tener un transmisor de nivel. Va a tener por así decirlo, con indicación integral. Y aquí tenemos también lo mismo, un transmisor de nivel, solo que va a tener con indicación separada. También tenemos sistemas de control de combustión complejo. Este es un sistema que ajusta el punto de combustión para que el sistema tenga un correcto control de flujo. Y tenemos acá también las otras figuras, que estos son los métodos que se va a utilizar. No hay un método definido, pero se puede sustituir o hacer referencia, cualquiera de los dos. Y es un bucle de control de flujo que puede bloquearse mediante un enclavamiento activo, puede ser por baja temperatura o también que posea una alta presión. Continuación, mi compañero. Bien, continuando con la aplicación, nosotros tenemos aquí en el apartado 6.10 unos ejemplos de combinaciones de misceláneas. Por este lado, como podemos ver, tenemos una válvula solenoide piloto accionada por un interruptor manual. Aquí tenemos dos alternativas también, la alternativa 1, también la alternativa 2. Bien, para este tipo de válvula de piloto neumática accionada por interruptor de mano a distancia. Por acá abajito tenemos un bucle de control de flujo con nivel bajo, enclavamiento actuado por un interruptor de nivel. El solenoide puede estar etiquetado, como podemos ver aquí un código FC405. Acá también tenemos una válvula encendido y apagado, accionada por un pistón, como podemos ver aquí, para el cierre en bajo nivel o en alta temperatura, y para reabrir mediante un pulsor, restableciendo, para reabrir un pulsor, restablecimiento de la válvula solenoide. Bien, por acá abajito tenemos aquí la muestra de un controlador de presión actuando mediante una servoválvula que actúa como convertidor de tensión en hidráulico para modular un doble efecto accionado por cilindros o válvulas de control con un sistema de posicionamiento. Por este lado tenemos una purga de seguridad con un sistema para poder que el equipo funcione en últimas condiciones. Se debe ventilar en un lugar seguro. Acá tenemos otros ejemplos del apartado 6.10, que son las combinaciones de misceláneas. Por aquí tenemos una válvula de presión equilibrada. Acá tenemos un regulador automático de presión de gas natural con un ajuste del punto de consigna de montaje. Acá tenemos un controlador de horario con variación del punto de ajuste del controlador de presión del montaje y de la válvula. Esta es una de los montajes de la válvula etiquetada, como podemos ver, PIC PB514. Por este lado también tenemos una válvula que se desbloquea, se bloquea cuando se dispara o requiere de la actuación manual del mecanismo, también de reinicio
montado en la válvula, como podemos ver aquí la parte para reiniciar que está montado a la válvula. Bien, por este lado tenemos un indicador de flujo de tipo de presión diferencial con una purga de agua para ambos conductores. Aquí como lo indica el punto 2, en este lado tenemos el sistema de purga. Acá tenemos un transmisor de nivel o también con una purga de aire en este caso. Bien, por este lado tenemos un transmisor de nivel de tipo presión diferencial con dos purgas, una para líquidos y otra purga para gas. Bien, por este lado tenemos una válvula de control con prensas estopas sellados al agua y contiene también una válvula de cierre por si existe alguna variación o una falla en el aire. Bien, acá tenemos una visualización por televisión del medidor de presión. Por este lado tenemos una grabadora de un punto con conexión de entradas de tableros. Por acá tenemos la salida eléctrica del transmisor conectado, este es el transmisor, y conectado a varios receptores, independientemente del tipo de señal eléctrica que se le cargue. Acá tenemos una salida del controlador de temperatura actuando como suministro de aire para el controlador de nivel. Y por este lado, continuando con las ejemplificaciones en el apartado 6.10, que son las combinaciones misceláneas, tenemos la primera alternativa y la alternativa número 2. Aquí nos dice que los instrumentos interrelacionados cuyos símbolos están dispersos en estos tipos de diagramas, un instrumento multipunto como registrador de datos se está designando con un número o punto en un diagrama, no se espera que tenga los símbolos para los varios puntos relacionados o referenciados juntos. Las asignaciones de plumas no necesitan ser mostradas en un diagrama. Si es la preferencia del uso, habría que mostrarse una tabla de funcionamiento o un tipo índice. Bien, acá tenemos en la primera figura la posición del diagrama cuando está en stop o parada, cuando se desea ya iniciar, pero ya está en espera, listo para actuar, cuando ya está encendido o apagado en espera, cuando ya está alentado o está retrasado, también cuando hay un límite o un encendido o bien un apagado. ¿Ya? Bien, acá tenemos unos ejemplos del apartado 6.10 mismo de las combinaciones misceláneas. Nos muestra una alternativa 1 y también una alternativa 2. Aquí nos dice que este tipo de esquemas de controlador programable en la alternativa 2 nos permite una mayor definición de que las señales son accesibles para el operador. Es decir, de que puede ser un poco más fácil y más dinámico para su correcto uso, para que el operador lo pueda manejar de manera adecuada. ¿Ya? Y acá tenemos unos instrumentos individuales con bloques de funciones integrales de extracción de raíz cuadrada, de señal de salida de punto, de consigna y de salida del controlador de señal de salida de alimentación impulsada. Ejemplo, combinaciones complejas. Esta gráfica que vemos acá es un ejemplo de control de caldera de lote complejo que involucra tanto control y visualización compartida como control lógico programable. El propósito de este gráfico que vemos en esta diapositiva es permitir una comprensión general del esquema de control y definir los componentes de conexión. Esto nos ayuda a obtener una comprensión detallada del estudio de otros documentos. El siguiente es un ejemplo de grado de detalle. Eh, Son algunos. El primero es el simbolismo típico para diagramas simplificados, que
Este simbolismo simplificado de combinación abreviada es utilizado para definir los principales puntos de interés de medición y control. El segundo eh, es un simbolismo típico para diagramas conceptuales, que este simbolismo está funcionalmente orientado y abreviadamente identificado y es utilizado para desarrollar conceptos de control sin preocuparse por un hardware en específico. Por último, el 3, que es un simbolismo típico para diagramas detallados, el cual detalla el simbolismo y se usa para describir el sistema de control cuando se ha elegido el tipo de hardware y el tipo de señales. Esta es la diferencia con el anterior. Gracias.